es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. En Jesucristo. Atención, atención Uruguay. Te bendigo una vez más, quien te saluda el apóstol José Luis Carolio en esta mañana. Y tenemos una invitación muy, pero muy, muy especial. Este próximo día 26, 27 y 28 de abril, cuarto Congreso de Paternidad en Montevideo, Uruguay. 8 de octubre 4186. Desde Argentina, el apóstol Juan Andrés Buzo y todo su equipo ministerial, una vez más, para impartir, para bendecir, para transferir en este gran congreso de paternidad los días 26, 27 y 28 de este mes de abril. Eres libre, hemos denominado. Eso es lo que Dios va a traer sobre tu vida, esa libertad que tú necesitas a través de la impartición y la administración. Serán días muy, pero muy especiales, días de convocatoria, días de llamado, días de transformación, donde el hermoso y maravilloso Espíritu Santo de Dios estará capacitando tu vida para aquello para lo cual Dios te ha llamado. Creemos fervientemente de que Dios está obrando una transformación sobre las generaciones para aquello que se viene. Uruguay se levanta y tú eres parte de esta manifestación poderosa de parte de Dios. Por eso estos 3 días serán necesarios, imprescindibles para que tu vida crezca. Invitación abierta totalmente para que usted pueda participar y ser parte de este tiempo de renovación y cambio. Paternidad de fe, este próximo 26, 27 y 28 en el templo del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Que Dios te bendiga, te esperamos. Dios tiene un plan perfecto para ti. Aleluya. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Con la alabanza, que se escuche la alabanza. Alabemos, te alabamos, Dios. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998 2-406-8998 o mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas.
nacional, ayuno congregacional. El que en la vida tenga Cristo, un grito de victoria de. Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Zona del Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios: martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Dirección de los anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida, 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Así que bueno, sean bienvenidos en esta mañana, Iglesia y Escuela del Cordón. Gracias a Dios, hoy vamos a estar dando inicio en esta clase al capítulo número 2 del libro de guerra, o mejor dicho, negocios proféticos. Así que hoy no vamos a estar con la pregunta hoy. Hoy vamos a estar con el libro. Claro, hoy vamos con el libro. La pregunta es después que terminemos cada capítulo, ahí vamos con las preguntas, ¿verdad? Así que hoy vamos a comenzar con el capítulo número 2, quitar los estorbos, ¿verdad? Y vamos a ver un poquitito, ¿verdad? Porque hasta aquí lo que hemos visto fue el capítulo 1, que era allanar el camino, ¿verdad? Y cuando estuvimos viendo allanar el camino, nos hacía referencia a la comunión y a la relación con la parte exterior, ¿verdad? La gente entre sí, los publicanos, los soldados, ¿verdad? En realidad hablaba de las relaciones de las personas, ¿verdad? Que había que mejorar en ese sentido, ¿verdad? Con pequeñas aptitudes como lo vimos, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar entrando en los estorbos que son más íntimos. Y esos estorbos tienen que ver con un principio, que es el principio de la honra. Amén.
Entonces, hoy, en estos días, hasta que terminemos el capítulo 2, todo lo que es estorbo va a estar direccionado especialmente a lo que tiene que ver con la honra. Voy a hablar un poquitito, en este capítulo vamos también a ocuparnos de obstáculos, pero que le impiden a Dios mostrarse con su gran poder. Pero ahora, en lo que respecta no al ámbito familiar, sino que vamos a estar hablando vamos a hablar puntualmente del ámbito familiar. Trataremos cuestiones que serán transformados como estorbo y que están conviviendo dentro del pueblo de Dios y muchas veces se la tiene en poco. Es importante que tengamos claro que estorbo, acuérdense que eso de los estorbos fue parte del discurso de Juan el Bautista, ¿verdad? Allaná, quitar los estorbos, ¿verdad? Es decir, allá en Lucas capítulo 3, y lo que hablaba Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, venimos hablando no solo de impedimento sino que en definitiva, y esto vamos a ponerlo, cuando nosotros tenemos o provocamos o tenemos estorbos, el primer perjudicado es Dios. Les vuelvo a decir, cuando nosotros ponemos estorbos, el primer perjudicado es Dios. ¿Por qué? Porque Dios cuenta con una voluntad nuestra para agradarle a Él. Ahora, cuando yo le pongo estorbos, es decir, Dios va a cumplir su propósito, pero muchas veces, ¿verdad?, lo tiene que cumplir armando un plan B, por así decirlo. Es decir, yo hablaba justamente y traía memoria de que Dios tenía un propósito, por ejemplo, con Jonás, ¿verdad? Y Jonás, cuando él recibe la orden para ir a Nínive, resulta que él agarró y en definitiva escoge por su voluntad ir para Tarsis, ¿verdad? O sea, desvió la voluntad de Dios. Es decir, entonces allí, bueno, por empezar, Dios, ¿por qué quería ir allá? Porque tenía un propósito. Entonces, mientras que Dios no pudo encauzarlo nuevamente a Jonás, es decir, el propósito se demoró. O sea que el perjudicado, sí, estamos viendo que fue perjudicado Jonás, fueron perjudicados los marineros que estaban en el barco ese, o los tripulantes, no sé qué, de los que estaban ahí en la barca esa que alquiló o pagó el pasaje Jonás, ¿verdad? Todos ellos fueron perjudicados. Pero el primer perjudicado es que el plan de Dios para Nínive no se estaba cumpliendo, porque él sabía lo que tenía que hacer, pero necesitaba de la obediencia. Él necesitaba la obediencia de Jonás para poder llegar a hacer el propósito de perdonarlos y darle una oportunidad más, ¿verdad? Es decir, por más que Jonás ya se anticipó sabiendo cómo era el carácter de Dios, necesitaba la acción esa. Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? Al verse perjudicado, por eso digo, el primer perjudicado es Dios, porque es el propósito de Dios el que se perjudica. La gente muchas veces observa y dice, bueno, pero es decir, Dios es Dios y Él sabe cómo tiene que hacer, entonces yo me manejo con independencia. No, nosotros tenemos que tener un carácter dependiente de la voluntad de lo que Dios nos demanda. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, es decir, si es Nínive, por más que no nos guste, es donde está el propósito de Dios. Y a Dios le agradamos en su corazón, ¿verdad? Acuérdense que el principal propósito es poder estar representándolos a Él aquí en la tierra. Entonces, al no poder estar obedeciéndole, le estamos poniendo una piedra de tropiezo, un estorbo, ¿verdad? Ahora, fíjese, debemos saber que el mayor perjudicado en la causa de los estorbos es el propio Dios, quien nos ha creado para que seamos su expresión. Volvamos a eso. ¿Qué somos nosotros? Somos la expresión de Dios aquí en la tierra. Y para que su plan, nuevamente, su expresión y su plan, amén, se pueda cumplir a través de nosotros. Ese es el sueño de Dios, ¿verdad? Nuestra intención es que podamos ver en este capítulo, ¿verdad?, que los estorbos que no están en mayor cantidad en las vidas, ¿verdad?, posible, y que podamos sacar, mejor dicho, la mayor cantidad de estorbos posible, ¿verdad?,
para poder quedar en una posición adecuada para dar el grito de la gran victoria. Amén. Así que bueno, ¿vamos a pegar el grito de la victoria, sí o no? ¿Vamos a pegarlo, sí o no? Amén, claro que sí, amén. Porque esto termina con el grito de Jericó, Este libro termina con el grito de Jericó, con los muros que se derriban. Amén. Cuando nosotros quitamos los estorbos, cuando quitamos y allanamos el camino, estamos en condiciones de pegar el grito para que Dios se glorifique, ¿verdad? O sea, trataremos de modo general, porque poniendo el acento en algunos temas puntuales, y Romanos, Pablo habló en Romanos 13, escuche bien, porque aquí viene el desarrollo ahora del primer tema muy importante que hoy vamos a estar viendo, Romanos 13, 7, 8. Romanos 13, 7, 8. Ahora mire lo que dice acá. Prestemos atención a la expresión de Pablo. Dice, pagad a todos lo que debéis. Esto parece que solamente habla de dinero, porque dice pagad. Nosotros cuando nos dicen pagar, cuando nosotros decimos pagar, estamos hablando, parece de dinero. Y fíjese que acá el pagar no está hablando de dinero. Escuche bien, dice, pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Ahí estamos hablando, puede ser dinero. Al que impuesto, impuesto. Hasta aquí podemos seguir decir, estamos manteniéndonos en los... Nosotros, cuando tenemos que pagar el tributo domiciliario, cuando tenemos que pagar los impuestos, la conocemos esa y lo hacemos bien. Pero mire ahora, sigue hablando de pagar. Dice, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Ya se metió en un terreno, Pablo, que no está hablando de dinero, pero que está hablando que podemos ser deudores. Y después sigue diciendo, no debáis nada o a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Entonces, ¿qué está hablando? Y esto quiero que entienda, voy a representarlo esto. Cuando el apóstol dice pagad, y ya no estoy hablando de la parte económica, estoy hablando, bueno, vamos a hacer un ejemplo económico. Por ejemplo, va y sabe que va a ir a cortar el pelo. ¿Estamos? Ella va para allá y sabe que va a cobrar un dinero, ¿verdad? Y con ese dinero posiblemente tiene un proyecto, el que sea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Va para allá y la persona se corta el pelo y no le paga. La está perjudicando a ella. ¿Por qué? Porque le está impidiendo que el propósito de lo que ella quería se pueda estar cumpliendo. Entonces, en cierta forma, yo no la estoy amando a ella, porque me interesa más lo mío que a lo que ella fue. La usé, la tuve a mi servicio, pero le debo, y le estoy debiendo que honra, amor, porque le estoy privando de lo que ella se ganó con justicia. Entonces, yo quiero que entienda, cuando acá dice Pablo, dice, no debáis nada a nadie, sino amaros los unos a los otros. Hay una relación en el honrar con el amar. El honrar es amar. Cuando yo le dejo de honrar, en el ejemplo, por ejemplo, que recién di, a quien sea, le estoy dejando de amar porque le estoy dando privilegio a lo propio, amor propio, porque yo digo, no le pago porque yo tengo que hacer tal cosa. No le pago porque tengo cosas más importantes, ella puede esperar. O sea, actúo con un desprecio para con la otra persona. Entonces, lo contrario a amar es el desprecio. Entonces yo desprecio el esfuerzo de ella, desprecio el esfuerzo del otro. ¿Por qué? Porque me interesa más lo propio. Entonces, cuando yo amo más lo mío que el hecho de poder estar bendiciendo, Pablo decía esto, decía, no vengo por lo de ustedes, sino que aún me gastaré a mí mismo por amor a vosotros.
Él decía de esa manera: yo me gastaré a mí mismo por amor, por hacerle, por honrarlos a ustedes. Y no venía por dinero, sino que venía porque les venía a honrar a ellos. Entonces ellos sabían que necesitaban, entonces yo me gastaré a mí mismo. Él se ponía a disposición, ¿verdad? Entonces había un principio, por eso Pablo lo está escribiendo esto, y quiero que entendamos esto. A veces, y esto es para que nosotros tengamos la capacidad de poder estar rebatiendo contra quien te pueda cuestionar. ¿Qué vale tanto? Pregunto, y esto me lo responde. ¿Vale más la voz de Pablo, que está expresando a Dios, o vale más la voz de Jesús, que está expresando a Dios? Pregunto, ¿vale más la voz de Jesús, que está expresando a Dios, o a Pablo, que está expresando a Dios? Si los dos expresan a Dios. Si la palabra de Pablo no tuviese la altura de las Escrituras, sería quitada. ¿Sabe por qué esto? Porque muchas veces dice, no, pero esto lo dijo Jesús. Pero Pablo decía, sé imitador de mí como yo soy imitador de Jesús. Por eso que está incluido, y esto que Pablo está diciendo tiene tanto poder como cuando Jesús le dijo, anda y paga los impuestos. No vamos a tener problemas, no tengamos contienda. O cuando el rey David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, honró a Saúl sin tener mérito Saúl para ser honrado. Entonces, acuérdese que la figura de Josué, la figura de David, la figura de Jesús, eran la misma representación en distintos tiempos, ¿verdad? Y todo lo que Jesús hizo fue cumplir la ley. Pero los dichos de Jesús, cosa que Pablo no cumplió la ley, porque fue un pecador, ¿verdad? Pero lo único que la pudo cumplir, lo que hizo Jesús, fue darnos la gran victoria con su ejemplo para no transgredir la ley. Es decir, Pablo no la transgredió, pero estaba enseñando en la misma dirección que Jesús. Esto a veces, ¿sabe por qué? Porque muchas veces hemos escuchado, o por lo menos he escuchado, no, pero esto lo dijo Jesús y esto lo dijo Judas, o lo dijo Pedro. Si eran los representantes que Jesús dejó. Él delegó de tal manera. Y entendamos una cosa, los principios que Pablo ha dado son los principios que Dios puso para la iglesia gentil. O sea, el poder de la palabra de Pablo, es decir, nos ayuda a alinearnos para poder ser imagen de Jesús. Entonces, tanto la palabra de Jesús, tanto la palabra de Pablo, tanto la palabra de Pedro, lo que está aceptado canónicamente en la Biblia, lo que yo quiero que entienda, hay creo que son 84 libros, si no me equivoco, los de la Biblia católica, 84. Nosotros tenemos 66 libros. Es decir, todos los demás libros le encontraron que no estaban alineados con el Espíritu de Dios. Y por eso fueron quitados, por eso fueron arrancados, porque no estaban alineados con la verdad que Cristo vino a impartir. La aprobación de Pablo como ministro para poder estar llevando la palabra fue aprobada en el concilio del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Ahí a Pablo no lo querían mucho, a Pablo no lo aceptaban. ¿Qué está predicando este? Está predicando otro evangelio, está predicando aquí, que claro, es para los gentiles. Eran los 4 evangelios y estaba el 5.º evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, lo llaman, lo confrontan, y Pablo, ¿qué es lo que hace? Les pone cuál es la obra que él hacía. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Los seguidores literal de Jesús dijeron, lo que Pablo está predicando, esto es de parte de Dios, está predicando exactamente lo mismo. Y en ese concilio agarraron y le pusieron a ayudantes. No se fue Pablo solo de ahí, sino que le pusieron a si me ayuda, le pusieron a dos discípulos de los judíos para que lo acompañen a Pablo. Uno era Juan Marcos, creo que era, ahí está, uno era Juan, y el otro era el que caminó con él después de mucho tiempo, ¿verdad? Que después se separó. Pero bueno,
Es decir, estamos viendo de que fue aprobado Pablo como palabra de Dios para con nosotros, ¿verdad? Entonces, claro, por supuesto, la intención y la sabiduría que Jesús tenía, no la tenía Pablo, no la tenía él, ¿verdad? Pero la dirección de las palabras de Pablo tienen el peso y la autoridad que corresponde. Amén. Entonces, todo lo que Pablo decía, por eso Romano estoy haciendo hincapié ahí, ¿verdad? Pablo estaba diciendo, Jesús nos enseñó a honrar. Jesús nos enseñó a honrar y honró a sus padres, honró a las autoridades, honró a la gente, ¿verdad? Honró a los seguidores, ¿verdad? Es decir, entonces la honra es un acto de amor. Entonces Pablo lo que estaba diciendo, dice, por eso me detengo en esto del amor, dice, no debáis nada a nadie, sino amaros los unos a los otros. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Os dejo un nuevo mandamiento, amaros los unos a los otros. ¿Qué está diciendo Pablo? Está repitiendo las palabras de Jesús, ¿verdad? Amaros los unos a los otros, y después sigue diciendo, ¿verdad? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Y ahí está el cumplimiento de la ley en Cristo, y lo que desea Dios justamente que nosotros, como representantes de Cristo, podamos hablar al prójimo para cumplir. Nosotros no tenemos que cumplir la ley, de hecho está, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Es decir, el hecho de poder estar amando es un mandato de parte de Dios, de parte de Jesús, ¿verdad? Entonces, Pablo hace una mezcla ahí de lo que dijo Jesús, de lo que estaba escrito, ¿verdad? Amar al prójimo, ¿verdad? Y la honra. Entonces, estamos viendo de que cuando él dice, ustedes cumplen con la ley, están diciendo, ustedes están haciendo lo mismo que Jesús hizo. Amén. Bien, ahí Nancy está dando con un ejemplo claro. Es decir, sacando a Pablo, sacando a Jesús, dice, el que no ama, no está bendiciendo. Amén. Entonces, si no está bendiciendo, la bendición no puede venir. Entonces, la ley se cumple en nosotros. Te bendeciré y serás de bendición. Entonces, con un ejemplo sencillo, natural, ¿verdad? Para cualquier relación de honra, ¿verdad? Yo te bendigo y Dios, porque la ley la estoy cumpliendo, los beneficios de la ley vienen para mí. Y la ley decía, te bendeciré y serás de bendición. Se da cuenta, ¿verdad? Cómo se cumple. Por eso, a veces hay una disociación. Y cuesta en la cabecita poder entender las conexiones, porque si no tenemos el libro de Pablo, tenemos el libro de Jesús, tenemos el libro de Juan, tenemos el libro del otro, y la Biblia dice que toda la palabra de Dios, la suma de las verdades, hace la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo no está diciendo ninguna otra cosa, por más que incluye la ley. Por más que incluye la ley, está diciendo lo que Nancy nos acaba de aclarar. Amén. Ella nos acaba de aclarar cómo actúa la ley en nosotros. Amén. Así que bueno, doy gracias a Dios por esa acotación. Amén. Dice, ¿cómo se dará cuenta? En la cita bíblica tiene que ver específicamente con las deudas. Ahora, dice, con el no deber nada a nadie. Y si bien abarca varios aspectos de la cuestión, nos vamos a centrar en el tema de la honra. Pablo dice acerca de no deber honras, es algo que nos preocupa, porque en realidad Dios mismo es importante para Dios, ¿verdad? Y segundo, primeramente es importante para Dios, pero generalmente, aunque sea y una orden del Espíritu Santo, a veces se trata con descuido la honra. Yo cuando estaba dando esta clase, yo dije, muchas veces nosotros somos selectivos si honramos o no honramos a tal o cual persona. ¿Por qué? Porque evaluamos si se merece nuestra honra. Como que el honrar sea algo que nosotros tendremos que meditarlo, analizarlo y después hacerlo. Y yo lo llevé muy normalmente, muy naturalmente, al hecho de el mandamiento de parte de los 10 mandamientos. Cuando Dios dice, honra a tu madre y honra a tu padre. Detrás de eso hay una ley que dice, tendrás largos días, ¿verdad? De vida, ¿verdad? O sea, ahí hay una ley que está hablando, honra a tu madre y honra a tu padre. Ahora, en ese mandato, no está diciendo,
si tu madre o si tu padre es merecedor de honra, hónralo. No está diciendo eso. Él está diciendo que debemos honrarlo. Amén. Entonces, a veces somos selectivos con la honra que debemos dar. Entonces, cuando nosotros somos selectivos, estamos privando de algo a la otra persona. Es decir, porque cuando nosotros le honramos a alguien, ¿verdad? Es decir, al corazón le agrada. Una honra, por ejemplo, de un hijo para una madre. Mamá, no sabes cómo te quiero. Te está honrando. Y al corazón de la madre o del padre, ¿verdad? Le regocija. Se siente bendecido por eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Quizás yo tengo la intención de honrarla con esas palabras, pero no lo hago. Estoy en deuda. Porque el Espíritu Santo me dice hacelo. El Espíritu Santo me dice honralo. El Espíritu Santo me dice hablale. Pero como nosotros muchas veces, no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y yo les digo, yo he sido partícipe y he sido, sí, partícipe, porque no en actividad, pero sí en observación, de actitudes de honra de hijos a padre. Y usted no se imagina de qué manera a mí, que no era parte activa, sino que era parte observadora, de qué forma a mí me gustaba eso. Yo dije, esta madre y este padre se debe sentir maravillado por causa de la honra que está recibiendo de parte de su hijo. Entonces yo digo, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que es Dios, que en esas aptitudes también nos tiene en cuenta. Entonces, el tema de la honra parece un tema menor, pero no es un tema menor. Por algo Pablo dijo, tributos, impuestos, honra, amén, como lo puso al mismo nivel, ¿verdad? Respeto y honra, ¿verdad? Es decir, no puedo tener honra sin el respeto. Y ahí sí vamos a tener en cuenta algo que mencioné recién al pasar, de parte del rey David. El rey David tenía su enemigo número uno, que era Saúl. Tanto es así que tuvo que huir, tanto es así que lo perseguía, lo buscaba para matarlo. Y llegó un momento en la vida del rey David que estaba en una cueva, y en la misma cueva fue Saúl. La ley natural era matarlo, si es tu enemigo. Pero la ley espiritual de honra, David la manejó muy bien, porque yo estoy seguro que tenía ganas de matarlo. Tenía ganas de hacer justicia. Pero ¿qué fue lo que hizo? Le cortó el pedacito de manto, no lo mató, esperó que se vaya, y cuando estaba yéndose se hace visible y le muestra el pequeño pedazo de manto y le dice, juzgue Dios quién es más justo. Y allí David mostró honra porque debía ser honrado. Era el rey. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa honra le vino en beneficio a él también. Y fíjese usted hasta qué punto fue temeroso David, porque cuando lo traspasan con la espada al rey Saúl, lo traspasó una malecita, ¿verdad? Con una espada de una malecita. Es decir, por pedido del rey. Matame, le dijo. Bueno, el otro cumplió. Pero cuando el rey David se entera del hecho, agarra y dice, tú no tuviste temor, mataste al rey. Y el rey David lo mata a ese hombre. ¿Por qué? Porque no habían honrado la vestidura del rey, por más que el rey le estaba diciendo, agarrá la espada y matame. ¿Se da cuenta hasta qué nivel la honra y el respeto fueron testimonio en la vida del rey David? Claro, cuando él, escuche bien, cuando él se desorganizó en ese acto donde fue que estuvo viendo a Jezabel, ¿no? Besabet,
cuando estuvo viendo a Betsabé, y él ahí estuvo mal, ¿verdad? Otro espíritu estaba reinando en ese momento, dejó que la carne lo gobierne. Cuando él estuvo de esa manera, ya no era el rey, él era el rey, pero no era la honra hacia el superior, sino que era la honra, por eso estoy hablando de la honra hacia arriba y la honra hacia abajo. Entonces, él siendo rey, debía honrar a esa persona que le estaba cuidando sus espaldas y su ejército, que era Urías. Y tanto es así que el rey David lo mandó a llamar, y ese hombre, para honrarle al rey y a la acción que estaba viviendo, no fue a su lecho matrimonial a dormir, sino que se quedó en la puerta del palacio durmiendo afuera. Urías, no, por más que el rey lo llamó, y ahí mismo el rey, la misma honra que tuvo para con David, no la tuvo para con ese hombre. Y manda una carta diciéndolo que el propio Urías se ha dejado adelante y que se ha matado. Muere Urías, y el Dios de justicia, el Dios de justicia, porque honró al rey, lo puso como rey. Pero el Dios de justicia, porque no honró al jovencito ese, cobra la muerte de su hijo. ¡Wow! Tremendo. Fíjese lo que es la honra, lo que es el principio de honra. A veces no, pero si yo tengo razón. No, hay cosas que deben ser tenidas en cuenta y son órdenes de parte del Señor para poder estar honrando como corresponde. Amén. Así que eso es deber honra. David dio honra a Saúl, pero le debió a Urías. Amén. Amén. Muchas veces la vista de quien lee pasa rápidamente por algunos textos bíblicos sin procesarlos en su mente y mucho menos en el espíritu, lo que luego provoca que una orden de tamaña importancia no se vea como un deber. Honrar. Era una orden. Pablo puso una orden. ahí está hablando, ¿verdad? Eso era una orden, ¿verdad? Hay cosas. Imagínense que Pablo, entonces este mandato que parece un pequeño, no es tan pequeño. Es frecuente que muchos se pregunten, escuche bien, ¿por qué Dios no se manifiesta en sus vidas poderosamente como dice que Dios lo quiere hacer en ciertas áreas de su vida, sin siquiera evaluar que es posiblemente que estén en deuda con alguien? Y no estamos hablando de deuda económica, porque capaz que tiene todos los impuestos pagos, tiene todos los tributos pagos, pero estamos en deuda, porque esto es una deuda, no debáis nada a nadie, dijo Pablo. Es decir, dice, estamos en deuda con alguien, y dicha deuda de honra nos haya sacado de la posición de recibir. Amén. Esto es bueno tenerlo en cuenta, porque a veces y no se abre esta puerta, no se logra lo otro. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí estamos viendo de que hay un tema que es la honra, y cuando yo estoy debiendo honra, estoy dejando de amar. Cuando yo debo honrar a Dios con mis diezmos, honra a Jehová con los diezmos, con las primicias, todo eso, estoy dejando de amar la obra de Dios, ¿verdad? Entonces estoy moviéndome en desamor. Ya no es la honra al sacerdote, sino que es a Dios mismo, ¿verdad? Es decir, entonces todos los principios de honra, ¿verdad? Todos tienen su beneficio, Entonces, cuando yo dejo de hacer la honra que corresponde, ¿verdad? Es decir, yo estoy debiendo, y cuando yo me convierto en deudor, ¿verdad? Quizás, acá en la lectura que estoy leyendo, él lo da como una posibilidad. Algunos se pueden preguntar por qué le pasa tal o cual cosa, y no se analizan si es que están en deuda de honra con alguien, ¿verdad? Hay veces que no se honran los pastores. No, total, yo soy tan cristiano como él. Pasó la falta de honra de Coré para con Moisés. Coré no honró a Moisés.
Total, él se presentó y dice, ¿y acaso Dios no está también con nosotros? Sí, Dios está con ustedes. Pero ¿acaso Dios no hace también cosas y no la puede hacer a través de nosotros? Sí que la puede hacer a través de vosotros, ¿verdad? Pero había escogido ¿a quién? A Moisés para que sea honrado, ¿verdad? Y todos esos cuestionamientos pasó la raya, por así decirlo, ¿verdad? La medida la pone el Señor. Y bueno, el otro seguramente vivía en contienda, vivía en amargura, porque Dios no cambió su voluntad por el hecho de que uno esté deshonrando. A veces por ahí decimos, lo voy a dejar de deshonrar, yo voy a estar... No, Dios no va a cambiar la voluntad sobre la otra persona porque vos no quieras hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Es decir, a veces dice, se piensan, se creen tan importantes que dice, con mi actitud yo lo voy a afectar. Pero si la relación de la otra persona o de quien tiene que ser honrado no es con él, sino que en la relación con Dios. Entonces, a veces hay principios que se creen que están arraigados en las relaciones de las personas. No, acá es una relación de obedecer lo que Dios dice y cumplirlo como Dios dice, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo, ¿verdad?, de que en la cita de Romanos, que se plantea no deber nada a nadie como sinónimo de amar a otro, ¿verdad? Puede ver que la dimensión de este tema no es tan pequeño, es bastante importante, ¿verdad? Deber no es algo insignificante. Deber es quedarse con algo, y ahí estaba el ejemplo que hoy dije. Deber es quedarse con algo que le pertenece a su prójimo, en lo que sea. Cuando yo debo, me estoy quedando con algo que le pertenece. Es causarle al otro una pérdida. Es el dolor que nos saca de la posición de amar. Y vuelvo al ejemplo de si sus clientas no le pagan el servicio que corresponde, entonces ella deja de poder estar cumpliendo los propósitos que había en su corazón. La otra persona dejó de amar a no pagándole, y entonces de esa manera yo perjudico y dejo de amar. La menosprecié. Menospreciar es contrario a amar, ¿verdad? El desprecio, ¿verdad? También Eliseo y Giesi, cuando recibe, toma los presentes. La ropa. Sí, ahí ocultó todo en su casa. Sí. Eso es deshonra. Claro, porque Eliseo le confió a Giesi las ropas para que se las devuelva. Sí. Y hasta ahí fue bien, pero después le pidió. Y cuando le pidió, agarró y la escondió bajo la tienda. Y lo más lindo es que Eliseo agarra y le dice, ¿no estaba mi corazón contigo? Sí. Cuando hiciste tal o cual cosa, ¿no estaba yo allá? Como diciéndole, lo que me hiciste me dolió en el corazón. Sí. Pero si mi corazón estaba contigo, ¿qué te pasó? Entonces, fue descubierto el pecado, que es la deshonra. Es un pecado, ¿verdad? Porque le había confiado una misión y no la cumplió como correspondía. Y ese pecado que fue allí descubierto, después hizo que la lepra que tenía Naamán se le pegase. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la deshonra trae consecuencias? Entonces no es un tema menor. No es un tema menor. Podría haber hecho como corresponde y Dios se hubiese glorificado. Deber no es inofensivo. En muchos casos hasta ocasiones serios problemas en el matrimonio. Y aquí vamos a entrar a un tema que es el matrimonio, ¿verdad? ¿Esto para qué? Para poder estar, cuando nos toca ministrar, observar las relaciones. Es decir, hay matrimonios que no hay honra entre ellos y se nota a la legua, no se están honrando. No, sí, es mi esposo, pero no hay honra. Entonces yo estoy siendo deudor de aquel a quien no estoy honrando. Pero es un tema menor y esto y lo otro. Bueno, hay algunos que yo he ministrado, el argumento es porque mi esposo no es espiritual, pero es tu esposo y Dios lo puso por tu cabeza. Entonces, es una dimensión de honra que a Dios no la pasa por alto. Hay hogares que el gobierno está dado vuelta,
gobierna la mujer y no gobierna el hombre. Entonces, delante de los ojos del mundo dice, sí, vos tenés razón, pero delante de los ojos de Dios no es así, ¿verdad? No son pocos los que piensan que deber no es tan grave y recurren a los siervos de Dios, en el caso de los matrimonios, recurren a los siervos de Dios a corregir actitudes en diferentes áreas, pero en esa área no hablemos. No, el problema mío no es que mi relación con mi esposo, el problema es que no puedo pagar tal cosa. A veces hay consecuencias. El tema es que mi relación con mis hijos está mal, pero no es con mi esposo. Sí, pero vos no estás honrando a tu esposo y querés que tus hijos te honren a ti. Si es una semilla que tú no estás poniendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a recibir de esas mismas semillas, verdad? Acuérdense que en Génesis hay un principio que dice, todo se reproduce conforme la misma especie. O sea, estamos hablando que son semillas, ¿verdad? Sigamos, ¿verdad? Hay diferentes aptitudes, ¿verdad? Pero no se quieren tocar esos temas, ¿verdad? Ni siquiera quieren tomar en cuenta la cuestión fundamental como es el matrimonio, la manifestación del Señor. Las deudas ponen al individuo en una posición de desamor. Según la expresión, como lo expresa Pablo, el no amar es no cumplir la ley. Por lo tanto, el que debe estar perjudicado, el que debe está perjudicando a otro. Y por ende no está amando, actitud que lo aleja de cumplir la ley. Amén. Y esto es el ejemplo ya puntual del matrimonio. Lamentablemente, cuántos hogares que se le debe la honra a la esposa, se le debe la honra al reconocimiento, ¿verdad? Honra es reconocer también, ¿verdad? Es decir, se utiliza más o menos el matrimonio para buscar los errores y las críticas y los juicios por esto y por lo otro, pero una expresión de honra no existe, ¿verdad? Entonces, al no existir una expresión de honra, ¿verdad? Estoy en deuda. Amén. Entonces, ¿a quién no le gusta ser honrado un poco, aunque sea? ¿Verdad? Entonces, bueno, tener el reino de Dios es tener la vida divina en nuestro interior rigiéndonos. Y como el que nos rige es el amor, amén, que lo dijo el Señor, ¿verdad? El amor, que es Él personificado, ¿verdad? Y de ver, en el libro acá, amor está escrito con mayúscula. Por eso estoy hablando que cuando en el libro dice amor, estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Y de ver es lo contrario al amor. Cuando quedamos en deuda con ciertas maneras, perdemos el regir de Dios, que es el amor. Amén. O sea, lo vuelvo a traducir esto. Aquí dice, dejamos de perder el regir de Dios, que es el amor, y el amor está con mayúscula. O sea, dejamos de cumplir o regir a Dios y dejamos de representar a Jesús. Amén. Él era el amor perfecto. Amén. Entonces, que a su vez nos ordena no dejar o no deber nada a nadie. Esto sí que es realmente maravilloso, pues si Dios nos ordena es porque en verdad podemos cumplirlo. Dios no nos va a pedir nada que nosotros no podamos cumplir. Amén. Cuando Él nos dice que vos podés honrar, si podemos pagar los impuestos, podemos pagar los tributos, ¿cómo no podemos tener respeto y honra a quien debemos respetar y a quien debemos honrar? O sea, es una decisión mía no poder darle honra o respeto a quien se merece honra y respeto. Amén. Entonces, sí. Amén. Entonces, esto es realmente maravilloso, ¿verdad? Qué sensación tan linda es la que no deber y la de no perjudicar a otros. Eso es lindo, cuando vos sentís que no debes ni perjudicás a otros. Así que, en este caso, no debemos... No deber es amar, y amar implica sacrificar. Y aquí me voy a hacer un alto nuevamente, porque aquí habla de la palabra que amar es sacrificar. Ayer cuando estaba hablando y enseñando con respecto a esto, Dios me ministraba en este sentido. Cuando nosotros decidimos no honrar de tal o cual manera,
es porque yo estoy eligiendo no sacrificar algo mío. A veces es el orgullo. ¿Cómo le voy allá a reconocer? A veces el egoísmo. A veces una persona envanecida que está por encima y no es capaz de poder estar reconociendo, ¿verdad? Es decir, a veces el reconocimiento es un abrazo, un saludo, ¿verdad? ¿Cómo estás, verdad? Es decir, es una honra el preocuparse, ¿verdad? Es decir, entonces, aquí cuando estamos hablando de que es un sacrificio, la gran mayoría, en el caso de los matrimonios que he tenido que ministrar, yo no me concentro tanto en el problema en sí. Porque muchas veces el problema es el resultado de la deshonra que se tienen entre sí. Muchas veces el problema de un matrimonio, que después puede ser la relación, yo que sé, incluso sexuales, puede ser la relación con la conducta de los hijos, puede ser la relación en cuanto a los negocios, ¿verdad? No comienza ahí, ese es el detonante. Entonces la gente, muchas veces los matrimonios vienen por el problema que tienen, pero no vienen por el hecho de la deshonra que se han dejado de dar uno al otro. Entonces eclosiona en una parte, pero en definitiva el problema. Entonces hay muchas veces que tenemos que tener, como dice el apóstol Juan Andrés, nos dice, tenemos que tener el oído muy fino, porque detrás de lo que la persona te dice hay algo que no te dice, pero que se vislumbra. Entonces la persona va a contar lo que quiere contar. Detrás de lo que quiere contar hay una historia que no te la está contando. Pero detrás de lo que no te quiere contar y de lo que vos estás percibiendo hay algo que está oculto. Y muchas veces las relaciones matrimoniales y los problemas matrimoniales no vienen justamente por el tema puntual que vienen a presentar. Por eso, como bien decía recién, no, de eso no hablemos, porque por ahí no viene. No, viene por allí. Entonces, en el matrimonio, el amar significa un sacrificio. Y un sacrificio que es renunciar a ciertas cosas que yo considero que son tan importantes en beneficio del otro. Y el otro tiene que renunciar también a ciertas cosas que le parecen trascendentales en beneficio de la relación en sí. Entonces, si no hay un sacrificio siempre entre dos relaciones, un ejemplo, si tenemos amigos, los amigos no son igual que nosotros. ¿Y por qué no dejan de ser amigos? Porque yo sé que a mi amigo en ciertas cosas no le voy a contradecir, porque sé que va a ser un momento de contienda. En los parientes, si queremos tener una relación amistosa o de armonía con los parientes, sabemos que hay áreas que son totalmente diferentes, y más aún cuando son no creyentes, ¿verdad? En donde sé que no me puedo meter, porque va a ser un punto en donde va a reventar algo. Entonces, es el sacrificar porque lo amo. Es el sacrificar porque lo tengo que cuidar, ¿verdad? ¿Entendés? Entonces, si hay un pacto matrimonial, el pacto matrimonial es un sacrificio. Si hay un pacto con la iglesia, en la iglesia no todo te va a gustar. En la iglesia no todo va a estar alineado como nosotros queremos. En la iglesia vamos a encontrarnos con el que nos saluda y el que no nos saluda, con el que nos ama y el que no nos ama. Pero es una relación de poder yo sacrificarme a mí mismo por amor y por dar el amor. ¿Amén? Entonces, si no, es decir, como pastores, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Escogemos ministrar y amar a los que solamente nos honran? Es decir, no, tenemos que ministrar y amar al que no nos honra también, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Entonces, no deber significa sacrificar. ¿Amén? En beneficio propio de no perjudicar al prójimo. ¿Amén? Entonces, elegir nuestro prójimo es nuestra propia vida, es elegir nuestra propia vida. Yo elijo a mi prójimo y estoy teniendo paz conmigo. Es decir, yo ayer decía, ¿cuántas veces he escuchado? No,
yo tenía que pagar y le había prometido a fulano de tal persona que le iba a dar tal dinero que le debía. Perfecto. Pero no se lo di porque me salió un negocio, una oportunidad. Ah, bueno, ¿y vos no sabés si la otra persona necesitaba ese dinero porque vos le prometiste? Vos no sabés si la otra persona contaba con ese dinero, porque ahí surgen los problemas. Pero mi hermano, si vos me dijiste que me ibas a dar, vos me dijiste que me ibas a pagar, entonces vos no me amás. No me estás amando, no me estás honrando, no me estás valorando, no me tenés respeto. ¡Wow! Eso es muy importante. Y existe tantas conductas dentro de la casa de Dios, ¿verdad? Esto no tenemos que andar buscando en el mundo. En el mundo seguramente está la usura y está todo lo otro que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Es decir, estamos hablando dentro de la casa de Dios. Esas conductas, amén, donde está lo mío primero, y si puedo hago para el otro. Yo voy a ver si me queda tiempo. Mira, el otro día dolorosamente recibí la respuesta de una persona que me dice, yo no me voy a comprometer porque es mucho compromiso hacer esto, tal. Y bueno, está bien. Es decir, no tenés intenciones de ayudarme, no tenés intenciones de poder estar colaborando, porque si vos me lo pedís a mí, yo voy a estar tratando de hacer lo posible y lo imposible para ayudarte, pero vos no tenés la misma intención. Entonces, lamentablemente esa relación honra y deshonra existe, y para Dios es muy importante. Amén. Cuando hablo de amar por el hecho de no deber, muchos pueden pensar que estoy refiriéndonos únicamente a las deudas de dinero. Volvemos al inicio, lo cual indica claramente que estamos programados. Cuando nosotros decimos, vos le debes algo a alguien, ¿dónde va nuestra cabeza? No, dinero no. Le pagué todo, ya saldé todo. Estamos programados para... La palabra deber está programada en nuestra cabeza con la parte económica. Está con la parte económica, ¿verdad? Estamos programados para darle mayor importancia a ciertas deudas que a otras que merecen para Dios la misma importancia. Por eso que Dios, cuando dice a través de Pablo, no debáis nada a nadie, pagá tributo, pagá impuestos, honra y respeto, está justamente hablando del mismo nivel de deuda. Dice, pagá, no debáis nada a nadie, coma, y ahí empieza a enumerar. Es decir, no está diciendo lo que es dinero, no. Lo que es dinero, que es un tributo, que son impuestos, y está diciendo lo que es respeto y honra, que también puede ser, como bien te doy algunos ejemplos, le estoy debiendo el dinero y no se lo pago. No, si tiene. ¿Y qué tiene que ver? Que tenga. Si te lo prestó es porque tenía. Y vos tenés una deuda para con él o para con ella, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de algo que nosotros estamos programados, que la deuda solamente es económica. En ciertas clases de deuda que a otro no le importa, y son relativas lo que es con respecto al respeto y a la honra mismo. Deber honrar es lo mismo que deber dinero. Deber honra es lo mismo que deber dinero. Es deber. Y por lo tanto, no lo podemos obviar. Si alguien se merece honra, nosotros debemos responder por eso. Para quienes tienen el vivir precioso del Señor, pagar es algo normal, ya que el Señor, que está expresado por ellos, no es deudor de nadie y siempre cumple con sus deberes, incluso con el que honra a quienes los honra. Amén. Vamos a llegar hasta ahí hoy. Él dice, yo honro a los que me honran. Él no es deudor de nadie. Ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios es, yo honro a los que me honran. No soy deudor de nadie. Amén. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Que el carácter de Él, honrar a Dios y honrar a los demás. Yo honro a los que me honran. Entonces, que esa aptitud la tengamos también nosotros. Amén. Ese es el carácter de Dios. Amén. Oramos, amada, en el nombre de Jesús. Vamos a pedir para que Dios, así queda grabada la oración también, en el nombre de Jesús.